16 de julio se hizo el lanzamiento oficial del diálogo social que irá hasta abril del próximo año. Está anclado en 4 ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas activas y régimen de jubilaciones y pensiones. Hay mucho para hablar de este tema que obviamente es muy interesante y es por eso que nos acompaña aquí en el estudio el economista Hugo Bay, que es el coordinador precisamente de este diálogo social. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto recibirte. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas, un gusto estar por acá. Bueno, sé que es un trabajo intenso, han recorrido prácticamente todo el país, ¿no? Con las reuniones, recogiendo insumos, ¿cómo fue ese proceso? Exactamente, estamos en realidad desarrollando la primera etapa del diálogo social, que tiene que ver con esta idea de recopilar insumos, ¿verdad? De nutrirnos y enriquecernos con los aportes, las propuestas que se vuelquen tanto de parte de la ciudadanía en general como de la academia. Y en ese sentido definimos diferentes tipos de instrumentos para esta etapa. Uno de ellos son los conversatorios en el territorio, que justamente recientemente terminamos lo que fueron los conversatorios en el interior del país. Estuvimos en los 18 departamentos del interior realizando 22 conversatorios. La verdad que fueron instancias bien interesantes donde hubo participación, hubo aportes, hubo propuestas. También hubo quejas, hubo demanda, en fin, la gente se expresa. Obviamente que esos son espacios donde la palabra la toma la ciudadanía y las organizaciones sociales de lo que es el territorio, de cada una de las localidades que visitamos. Y la verdad que fue bien enriquecedor. Además, ya tenemos en el sitio web del Diálogo Social varias relatorías que dan cuenta de lo que ahí se conversó, porque la idea es que justamente las propuestas que se hayan volcado no queden en esas 4 paredes, sino que también puedan ser consultadas por todos los miembros de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, pero también por la prensa, la ciudadanía en general, para ir viendo, cómo se va desarrollando el proceso. Pero bueno, además vamos a tener 7 conversatorios en Montevideo. Esto está previsto para desarrollar en el mes de octubre, pero los conversatorios no son el único instrumento. Además tenemos previstas audiencias, tenemos previstos seminarios, ¿verdad? Ahí los seminarios sobre todo para tener la voz de los expertos, de los especialistas, de aquellos que vienen hace décadas acumulando en estos temas que pretendemos abordar en el diálogo, y por lo tanto resulta fundamental, ¿verdad? Tener su visión de primera mano, tanto a nivel de diagnóstico como a partir de como a raíz de posibles escenarios de cambio, ¿verdad? Y los impactos que podrían tener en diferentes dimensiones. Ya tuvimos 2 seminarios y de nuevo a lo largo de octubre vamos a tener varios más. Y bueno, y además tenemos, la plataforma de participación ciudadana a nivel digital, que es otro de los mecanismos que están previstos para muchas personas que a veces no participan de actividades más bien presenciales, como los seminarios, como los conversatorios, y optan por esto que la tecnología nos permite, que es a través de una plataforma, volcar insumos, propuestas, y también hemos tenido ya receptividad, hemos tenido varias propuestas aportadas allí y esperamos que a lo largo de las próximas semanas se siga profundizando, digamos, la volcada de insumos y de aportes, y por supuesto mantener la conversación activa a través de ese canal, que es otro de los objetivos del diálogo. Queda claro, ¿no? Esto que contabas de esta primera etapa en la que se van recogiendo insumos de los distintos actores que tienen intereses diferentes, incluso en algunas áreas. Pensando en esa propuesta final, ¿no? Que recoja lo que cada uno plantee, ¿sos optimista? Porque hay diferencias importantes. Y allí te lo conecto con esta pregunta: ¿cuál será el rol del gobierno allí cuando existan algunas diferencias importantes? Bueno, sí, yo soy optimista. Yo creo que claramente acá hay visiones diferentes sobre algunos de esos temas. Eso no lo podemos ocultar. Creo que es hasta sano que existan diferencias, en particular sobre lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones. Esas diferencias quedaron reflejadas al momento de aprobarse la ley 20.130, de lo que fue la reforma jubilatoria del periodo anterior, pero también en todo lo que fue la discusión sobre el plebiscito, ¿verdad?, que tuvimos en octubre del año pasado. Sin embargo, yo creo que hay condiciones para incorporar algunos cambios al sistema de jubilaciones y pensiones que en última instancia o persiga el objetivo de encontrar puntos de acuerdo, y manteniendo quizá visiones diferentes y no pretendiendo que de alguna manera eso borre esas diferencias que puedan existir. Yo creo que hay condiciones, por ejemplo, en esos temas puntualmente donde hay más diferencias,
lo que tiene que ver con lo que fue el aumento de la edad de retiro casi al barrer que se procesó en la ley, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay condiciones para pensar si no hay posibles modificaciones a hacer en ese cambio que en última instancia permitan contemplar las desigualdades con las que las personas llegan al momento del retiro y a partir de eso buscar una especie de retiro estratificado donde efectivamente se mantengan incentivos para que las personas que están en condiciones de hacerlo puedan jubilarse sobre los 65 años o más, pero contemplar de manera mucho más clara y para un colectivo mucho más amplio la posibilidad de retirarse a partir de los 60 años en aquellos casos en que somos conscientes de que no hay condiciones para permanecer en el mercado de trabajo, para el físico no lo permite muchas veces y en otros casos directamente no hay posibilidades de conseguir empleo para ciertos perfiles, ¿verdad? de personas que tienen ciertas habilidades o capacidades, en fin, que a cierta edad ya es complejo de reinsertarse en el mundo del trabajo. Entonces, me parece que el sistema de protección social tiene que dar una respuesta ahí y en ese sentido soy optimista que podamos encontrar una especie de camino del medio, ¿verdad? También en lo que hace, por ejemplo, al pilar de capitalización individual. Fue otro de los componentes que, bueno, prácticamente no tuvo una reforma en lo que hace al funcionamiento del sistema en el periodo anterior y nosotros creemos que hay oportunidades de mejora que pueden ser de recibo para varios sectores, para algunos que tienen una visión muy crítica y para otros que, entendiendo que cumple una función importante, pueden encontrar que un rediseño del sistema pueda en última instancia hacerlo funcionar mejor y sobre todo con mucho menores costos para lo que son los afiliados, que en última instancia permita que alcancen prestaciones mejores por ese pilar del sistema. Entonces, soy optimista. El rol del gobierno en el diálogo social es un rol en principio de horizontalidad respecto de lo que son los partidos políticos y los actores sociales. Nosotros pretendemos ubicarnos en un pie de igualdad. Queremos que este diálogo sea entre iguales buscando estos acuerdos, ¿verdad? No es que el gobierno está en un escalón arriba, digamos. Exactamente. Nosotros no queremos de alguna manera llevar la voz cantante en esto y que los demás nos aplaudan o nos chiflen, sino más bien buscar un acuerdo entre todos donde todos tengamos la misma capacidad de llevar propuestas, por ejemplo, a partir de todos esos insumos que estamos recopilando, ir armando propuestas. Somos conscientes de que muchos ya las tienen. Nosotros como gobierno también tenemos nuestras propuestas. Estamos de alguna forma terminando de definir algunas. Ese proceso sobre todo se va a iniciar a fines de octubre, principio de noviembre. Se van a ir empezando a ver algunas cartas en términos de propuestas que se vayan volcando en la Comisión Ejecutiva y sobre las que después tendremos que trabajar en conjunto para buscar los puntos en común dentro de esas propuestas. Bueno, ahí justamente, ¿no? Por ejemplo, en caso de que no existan acuerdos o coincidencias, ¿pesan las mayorías? Porque esto se habló en su momento, ¿no? Incluso hasta las cuestiones de representatividad de sectores que tienen una representatividad muy fuerte. ¿Eso estará sobre la mesa? No. Acá no es un tema de mayorías o de minorías. Acá, por supuesto que es bastante claro que seguramente en ese documento final que nosotros pretendemos sistematizar todos los acuerdos que se puedan alcanzar y entregárselo al presidente de la República una vez que este proceso de diálogo social haya concluido, en ese documento seguramente también se reflejen desde matices y pequeñas cuestiones que pueda haber sobre algún tema instrumental o alguna cuestión de diseño puntual, y seguramente lo haya y está bueno que quede reflejado la opinión de cada uno de los participantes del diálogo, hasta eventualmente, algún participante que tenga diferencias mucho más sustantivas, con cambios, o entender que no habría que hacer ningún cambio, por ejemplo, en relación a un componente central de los temas que pretendemos abordar en el diálogo, y eso también va a quedar reflejado en el documento. Entonces, cuán amplio sea el acuerdo o no, en última instancia va a formar parte de la lectura que cada uno haga al momento de leer, qué partidos políticos, qué organizaciones y qué actores del gobierno acompañaron tales o cuales medidas de cambio concreto. Bueno, justamente, ¿no? Estamos hablando de este diálogo social que tiene la participación de distintos actores, entre ellos los políticos, pero tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado rechazaron participar de este diálogo social. ¿Cuánto condiciona eso, por ejemplo? Y sí, te agrego al Partido Independiente e Identidad Soberana, digamos, también son quizás es solo el Frente Amplio y Cabildo Abierto lo que están participando, ¿no? Exactamente, solo esos partidos. Nosotros convocamos a todos los partidos con representación parlamentaria para participar y efectivamente los únicos que terminaron participando activamente de la Comisión Ejecutiva
y lo están haciendo de muy buena forma, son Cabildo Abierto y el Frente Amplio. La verdad es que es una situación indeseada por nosotros. La verdad que lo lamentamos mucho porque entendemos que enriquecería mucho este proceso que estuvieran todos los partidos políticos, donde sabemos que hay miradas diferentes sobre algunos temas, énfasis y prioridades que también suelen ser diferentes, y nos parece que en ese sentido se pierde riqueza, digámoslo así. Ahora, por supuesto que el diálogo social sigue adelante, porque es un compromiso de campaña que este gobierno asumió con la ciudadanía, donde se estableció la necesidad de incorporar una reforma del sistema de protección y seguridad social, que además era más amplia que el régimen jubilatorio, que incluía, como tú mencionabas, temas que tienen que ver con protección a la infancia, con sistema de cuidados, con protección a trabajadores y trabajadoras que están en actividad, y que eso se resolvía hacerlo en un marco del diálogo social que tuviera no solo participación del sistema político, sino también participación de los principales actores sociales. Y en ese sentido, por supuesto, las puertas siguen abiertas, siempre lo han estado. Nosotros en abril, mayo nos juntamos con todos los partidos políticos y con todos los actores sociales. En todos los casos recibimos, vamos a decir, o tuvimos muy buena receptividad al planteo que hicimos. De hecho, 3 de los 4 partidos que finalmente no participaron ya habían enviado sus nombres a la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, los nombres de quienes los iban a representar en ese ámbito. Por lo tanto, creo que fue una decisión, o sea, una lástima el hecho de que, faltando 48 horas para que se hiciera ese lanzamiento del diálogo social, allí por mediados de julio, nos enteráramos de que no iban a participar. Y la verdad es que siempre mantuvimos flexibilidad, como desde el principio, en términos de adecuar el formato del diálogo para que todos se sintieran cómodos. Lo que pasa es que hubo diferentes tipos de planteos de por qué no integrarse. Uno de ellos tenía que ver con esto de la representatividad, que yo recién en la otra pregunta comentaba, no tiene mayor relevancia, pero incluso si para algún partido político hubiera sido relevante, le dábamos más lugares, no hay ningún problema porque no pasa por ahí. Acá no importa si el Partido Colorado, por decir alguno, tiene 1, 5 o 20 delegados, no importa, lo que importa es lo que piensa el Partido Colorado en términos de esto y si el Partido Colorado acompaña o no acompaña como tal. Entonces, el ámbito resolutivo por excelencia de este tipo de cosas es el Parlamento, y ahí sí tiene que haber, y la hay, a partir de lo que fueron las elecciones de octubre, una representatividad que la marcó la ciudadanía con el voto democrático, y allí sí, por supuesto que se van a aprobar o se van a rechazar determinadas leyes y en función de los acuerdos que se puedan o no construir. En el diálogo social el espíritu es otro, es simplemente estar en una mesa horizontal, gobierno, partidos políticos y actores sociales buscando, ver si en algunos temas que desde mi punto de vista son centrales y estratégicos para el país y para las próximas décadas, nos podemos poner de acuerdo en algunas cuestiones sin desconocer las diferencias que puedan seguir existiendo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de primera infancia, cuando hablamos de sistema de cuidado, yo creo que hay algunos cambios a introducir en esos aspectos que, la verdad, creo que no estamos tan lejos de acordarlo como sistema político y como conjunto de actores sociales, y acá involucro a los actores sindicales, pero también a las cámaras empresariales, a los jubilados y pensionistas, en fin, a un conjunto de actores sociales que el otro día tuvimos un seminario particularmente sobre transferencias monetarias destinadas a la infancia, ¿verdad? Y la verdad, la conclusión central del seminario es que, por lo menos en el ámbito académico, ¿verdad?, entre los especialistas y los expertos, uno lo que nota es que hay grandes acuerdos sobre que el sistema tiene oportunidades de mejora, por ejemplo, en términos de unificar un conjunto de prestaciones que hoy están dispersas y fragmentadas. Me refiero a las transferencias del MIDES, ¿no? Es decir, que hoy tenemos varios instrumentos y dispositivos en relación a eso que convendría unificar bajo un mismo paraguas. Pero también la necesidad de ir hacia una política de mayor cobertura, de mayor suficiencia. Los montos en esto importan, ¿verdad? Y en ese sentido ver cómo el país puede ir avanzando en términos de una mayor inversión de recursos en esa prioridad que todos somos conscientes de que el país precisa reducir drásticamente y eliminar, si fuera posible, los niveles de pobreza en general de los hogares, ¿verdad? Pero en particular esa concentración de la pobreza en esos tramos etarios que van de los 0 a los 17 años, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes. Entonces, poner en discusión, por ejemplo, el tema de las condicionalidades o las contraprestaciones. Notamos por parte de los especialistas y de los expertos
un consenso es que hoy no tenía sentido que siguieran existiendo y que había que buscar otros instrumentos para que esos objetivos de, por ejemplo, la permanencia y la asistencia al sistema educativo o los controles de salud se logren, pero mediante otros objetivos y no necesariamente eso se logre incentivándolo mediante las prestaciones que otorga el MIDES y retirándolas del hogar en aquellas circunstancias en las que, por ejemplo, un niño o una niña deja de ir a un centro educativo que seguramente ese hogar esté en condiciones mucho más críticas y retirarle el apoyo y de alguna manera que el Estado se retire del contacto con ese hogar puede ser bastante dramático en términos del impacto social que eso puede tener. Entonces, me parece bien importante, por ejemplo, en un aspecto como ese, que los partidos políticos de la oposición estuvieran dialogando en este proceso y buscando acuerdos que pudieran transformar estos cambios que nosotros pretendemos implementar en verdaderas políticas de Estado, ¿verdad? Y que no estemos cada 5 años yendo un poquito para atrás y un poquito para adelante con estos temas. Estamos conversando con el economista Hugo Bay, coordinador del diálogo social que inició el gobierno en el mes de julio. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con el economista Hugo Bay a propósito de este diálogo social que inició el gobierno en el mes de julio y que tendrá su final en abril del próximo año con ese documento del que estábamos hablando, que recogerá insumos de todos los actores que están trabajando en ello, ¿no? Hay un tema, Hugo, que también desde hace un tiempo está sobre la mesa, incluso desde el PIT-CNT se plantea, que tiene que ver con el sistema de aportes, ¿no? Lo que aportan los trabajadores, lo que aportan las empresas. Por allí también está el planteo de que algunos entienden que las empresas deberían aportar más, incluso ajustado a las ganancias que tiene. Yo sé que el tema de las ganancias de las empresas es complejo poder determinar a veces cuál es la ganancia, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo ese tema? A ver, los temas de financiamiento de la seguridad social forman parte y de sostenibilidad, ¿no? Es decir, porque muchos de esos cambios y de esos derechos que pretendemos ampliar en términos de protección a los niños, en términos de cuidado, etcétera, muchas veces requieren un financiamiento y garantizar la sostenibilidad de cada uno de los cambios a lo largo del tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, la discusión sobre el financiamiento está abierta. Somos receptivos a las propuestas que puedan surgir de cada uno de los participantes del proceso. Conocemos de primera mano los planteos que trae el PIT-CNT en relación a esto y nosotros tenemos la intención de conversar sobre algunas inequidades, diría yo, que tiene el sistema de financiamiento, en particular el régimen de BPS, en fin, y lo que es el sistema jubilatorio en particular. Allí hay sectores que están exonerados, hay sectores que tienen regímenes más beneficiosos y después yo creo que hay sectores con capacidad contributiva que hoy el sistema no está de alguna manera captando la capacidad de recursos que pueden llegar a volcar para contribuir a ese financiamiento que obviamente, como sabemos y sobre todo producto de la situación demográfica, es cada día más complejo y más, es decir, se tensiona, ¿verdad?, en función de tener que darle protección a una cantidad de adultos o de personas mayores cada vez más importante a lo largo del tiempo, ¿verdad?, producto de ese envejecimiento poblacional. Entonces, nosotros vamos con la intención, digamos, de dar esta discusión. Tenemos concretamente un seminario planteado para el jueves 16 de octubre que va a abordar, entre otros temas vinculados al régimen de reparto intergeneracional, ¿verdad?, de Pilar 0, Pilar 1, allí los temas de la edad de retiro, de las jubilaciones mínimas, en fin. Ahí también se va a abordar temas de financiamiento. Y yo diría que esto que tú planteabas de las ganancias puntualmente es complejo. Tiene varias puntas complejas. En primer lugar, determinar exactamente las ganancias de cada una de las empresas no siempre es factible. Muchas aportan por otros regímenes que tienen que ver más con fictos que con efectivamente lo que una empresa gana o no gana. Entonces, por ahí surge una complicación. Después hay todo un conjunto de, vamos a decir, no sé si llamarle empresas, pero es decir, de organismos que aportan a la seguridad social su aporte patronal y que en muchos casos no tienen fines de lucro explícitamente. Entonces, por ahí también se genera la duda de decir, bueno, si solo vamos a grabar empresas que ganen, ojo al golpe, nos podemos perder de una cantidad de recursos que hoy tiene la seguridad social por cada una de las personas que esa organización contrata. Por supuesto que aparece el aporte del 15% que hace cada uno de los trabajadores y trabajadoras, pero también el 7,5% patronal. Entonces, habría que conocer, diría yo en principio habría que conocer más en detalle qué es lo que está
proponiendo de manera más concreta el PIT-CNT en este caso, en relación a un cambio de ese tipo, para ver, bueno, qué posibilidades hay de avanzar en un cambio de ese tipo o no. Pero nosotros pensamos que de alguna manera puede haber algunos casos donde ciertas empresas tengan muy poca mano de obra, pero terminan teniendo una facturación, por ejemplo, muy importante, producto de, generar su valor agregado a través de otros mecanismos que no implica la contratación de mano de obra dependiente. Y en ese sentido, parece razonable que el sistema vea qué tipo de cambios se pueden pensar para recoger parte de esa capacidad contributiva que efectivamente existe y de que hoy no se están volcando recursos al sistema. Entonces yo creo que, a través de un aporte patronal mínimo, donde quizá para la enorme mayoría de empresas no va a tener un impacto real, porque van a seguir aportando el 7,5% patronal sobre la nómina, en muchos casos eso puede implicar gravar a ciertas empresas que hoy de cierta forma están quedando por fuera o aportando demasiado poco en relación a las ganancias, como plantea el PIT-CNT o a las ventas o a la facturación que tienen. Otro de los temas que despierta polémica es el rol de las AFAPs, ¿no? En ese sentido, ¿qué expectativa tenés con este diálogo? Y bueno, es un tema que está en la agenda de las cuestiones a conversar, a intercambiar. Como yo decía en una de las preguntas iniciales, nosotros como gobierno estamos convencidos de que hay oportunidades de mejora en el sistema, por supuesto salvaguardando algunos componentes que me parece importante mencionar. En primer lugar, y esto está en las bases programáticas del partido que gobierna, se va a mantener un sistema multipilar, ¿no? Donde uno de los pilares del régimen de jubilaciones y pensiones va a ser un componente de ahorro. Eso está garantizado. Pero además a nosotros nos parece fundamental mantener blindado ese pilar de ahorro para que justamente sirva para obtener parte de las prestaciones que reciba la gente a futuro, estrictamente para lo que es su jubilación, ¿verdad? Y que eso no vaya a tener otro fin. En ese sentido, nos parece fundamental mantener parte de lo que es la arquitectura actual en términos de que no se vaya a utilizar ese fondo que hoy estamos como sociedad acumulando con ese fin para algún otro fin. Y por otra parte, que la rentabilización de esos ahorros se dé en un entorno competitivo, ¿verdad? Donde, por supuesto, haya la presencia de un actor estatal importante, como hoy podría llegar a pensarse que es la situación de República FAP, pero donde pueda haber lugar para la incorporación de actores privados. Pero dicho esto, nosotros creemos que hay oportunidades de mejora muy importantes en términos de cómo reorganizar, yo diría, la estructura de funcionamiento del sistema, ¿verdad? Y repensar un poquito la posibilidad de centralizar algunas funciones en un actor que efectivamente evite lo que hoy, por ejemplo, pueden ser costos de ventas que tienen las AFAP, costos de comercialización, costos de publicidad. Hay toda una cantidad de costos en los que se incurre que yo creo que le agregan poco valor al sistema. La gente lo conoce poco, entiende poco que AFAP puede ser mejor, que AFAP puede ser peor. Entonces, por ahí quizás centralizar algunos componentes del sistema que permitan, que eso en última instancia quede en manos de algún actor central que lo haga con mayores economías de escala, lo que llamamos en economía, pero que en última instancia, para que esto se entienda, que tenga menos costos para el afiliado, ¿verdad? Y que en última instancia el grueso de su aporte o la totalidad de su aporte se vuelque a la rentabilización. Y ahí sí puede aparecer un valor agregado del funcionamiento competitivo que yo hablaba, pero reducir lo que hoy hacen las administradoras, que hacen un conjunto bastante más amplio de cosas, reducirlo quizá a lo que puede ser la rentabilización de ahorros, que es ahí donde tienen un valor agregado importante. Hacen eso con la máxima profesionalidad y con la máxima eficiencia en beneficio del afiliado. Entonces, con esto estoy planteando un conjunto de ideas. No pretende esto ser, por supuesto, el gobierno no la tiene aún una propuesta concreta. Lo que sí queremos es enriquecernos. Vamos a tener también un seminario específico para conocer experiencias de administración de ahorros, de pilares de ahorro, con otra lógica que nuestro sistema AFAP. Yo lo que creo que hay que... Es decir, las AFAP pueden llegar a seguir participando en lo que es la rentabilización de ahorro, pero el modelo de AFAP tal como lo conocemos hoy, yo creo que hay que mirar un poquito algunas otras experiencias que han funcionado quizá mejor y con mucho menores costos. Entonces, en ese seminario, que va a ser el jueves 23 de octubre, tenemos la intención de traer algunos expertos. ¿Identificás sí, justamente estamos en ese proceso, pero
por ejemplo, hay experiencia, por ejemplo, en lo que son en Países Bajos, experiencias interesantes de cómo administrar un componente de ahorro con otras características. ¿Pero vos pensás que eso se podría aplicar acá? Yo creo que hay que primero conocer qué ventajas tienen esos sistemas, porque la preocupación sobre los costos no es un fenómeno del Uruguay o de la izquierda del Uruguay, que está muy preocupada por el lucro de las AFAP, llamémosle. Esto es un fenómeno que se discute a nivel internacional. ¿Y cuál es la mejor forma de diseñar estos sistemas en beneficio de la gente? Es una preocupación que está presente en la literatura académica incluso, ¿no? Entonces, poner esto en discusión no supone nada extraño, digamos. Es lo más común y es lo que han venido discutiendo muchos países. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, de Países Bajos es una experiencia interesante que podemos incorporar en la discusión en Uruguay, cómo colectivizar algunas cuestiones. Tiene sentido que a una persona que ahorró lo mismo por haber elegido una FAP u otra sin tener mayor idea ¿verdad? Porque esto es diferente cuando nosotros queremos comprarnos determinado par de Champion u otro, queremos comprar determinada la carne en una carnicería o en otra y podemos conocer mucho mejor el tipo de producto que estamos comprando, la calidad que tiene, el precio que estamos pagando, una cantidad de cosas que cuando uno piensa en el mercado de pensiones funciona de manera totalmente diferente, ¿verdad? Es decir, la gente realmente no conoce cuánto le cuesta cada FAP, no conoce a qué se dedica exactamente la FAP o cuál la FAP puede hacer, digamos, es decir, presentarle una propuesta, digamos, vamos a decir, de manejo de cartera de inversiones que le resulte más atractiva a una persona que otra. En general la gente ni siquiera tiene preferencias diferentes, por eso, porque desconoce cómo funciona. Entonces, eso a veces es explotado de pronto por actores privados para obtener ganancias extraordinarias, que es lo que yo creo que ha pasado en el Uruguay en estos 30 años de funcionamiento del modelo AFAP. Y en ese sentido, bueno, recobrar esa experiencia de Países Bajos, retomar, por ejemplo, la experiencia de cómo funciona el TCP, que es el modelo de pilar de ahorro que existe para los funcionarios estatales, digamos, en Estados Unidos. Creo que es otra experiencia interesante que lo hace, es una de las experiencias de la consolidación de un pilar de ahorro con menores costos a nivel internacional. Entonces, tomar aprendizajes. Acá la idea tampoco es replicar ningún modelo. Uruguay tiene su propio funcionamiento, tiene su idiosincrasia para algunas cuestiones. Entonces, la idea no es imitar a nadie ni de alguna manera importar ningún modelo, sino quizá conocer experiencias distintas de la que pueden ser el modelo uruguayo para ver si no hay aprendizajes para hacer y poder de alguna manera incorporar cambios a nuestro sistema que lo mejoren en última instancia. Entonces, yo creo de nuevo que sobre esto podemos encontrar acuerdos. Sin ir más lejos, alguna de estas ideas, no digo en los mismos términos que lo que puede estar pensando hoy el gobierno, pero alguna de estas preocupaciones o alguna de estas ideas, descentralizar algunas funciones del sistema de capitalización individual, estaban en el propio libro de Saldain, que fue quien lideró la reforma, y estoy hablando de un libro que es previo al año 2020, o sea, cuando Saldain recién todavía no había ganado el gobierno de coalición republicana y Saldain simplemente estaba en aquel momento presentando algunas ideas. Bueno, parte de esas ideas que él mencionaba ahí tenía que ver con si no había que incorporar, centralizar algunas funciones que hoy estaban en manos de la SAFAP en algún agente estatal, en fin. Entonces, me parece que hay condiciones para encontrar acuerdos si hay voluntad política, por supuesto, ¿no? Y si todos vamos al proceso de diálogo con flexibilidad como para defender lo que pensamos, pero también, tratar de incorporar legítimas visiones que pueden tener otros participantes de ese intercambio. Ya en el final, ¿no? Otro de los temas que ha despertado mucha polémica es la edad de jubilación, la edad de retiro, ¿no? Si tiene que ser a los 60, a los 65. ¿Qué escenario ves vos hoy? ¿Ves alguna posibilidad de que se pueda modificar eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este gobierno tiene la convicción de que hay un cambio para realizar allí. Un poco, de nuevo, retomando lo que planteaba muy, muy por arriba en las primeras preguntas de la entrevista, nosotros lo que aspiramos es que pueda de alguna manera haber algún cambio que recoja la heterogeneidad o la desigualdad con las que las personas llegan al momento del retiro. Y esto es bien, podemos hablar con palabras complicadas, pero esto es bien sencillo. No es lo mismo cómo llega una trabajadora del servicio doméstico a los 60 años que cómo puedo llegar yo, para no poner a ningún otro caso. Que tuve la posibilidad de trabajar en determinadas condiciones, con determinado nivel de desgaste físico,
que quizá tuve la posibilidad de tener, en fin, de recibirme, de tener educación terciaria concluida, que me permite hoy tener más probabilidad de tener empleo, pero que además incluso menciono otra dimensión que va a estar muy presente en el seminario que vamos a organizar sobre edad de retiro, que tiene que ver con la diferencia en la expectativa de vida, en promedio, la que puede tener determinados sectores de la sociedad respecto de otros, ¿verdad? Y esto es muy relevante. Hay diferencias de varios años. Uno cuando dice, aumentó la longevidad. Sí, perfecto, aumenta y aumenta para todos, pero no de la misma manera. Hay diferenciales importantes. Entonces, no contemplar esas desigualdades, es decir, bueno, acá en Uruguay que todo el mundo se jubila a partir de los 65 años, nos puede llevar a un modelo muy regresivo, donde quizá tenemos que transitar a que determinados sectores que están en condiciones de trabajar hasta más tiempo, de tener probabilidades de empleo razonables a esas edades, de que su esperanza de vida se da por más tiempo, bueno, puedan jubilarse efectivamente más tarde de los 60 años. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que preservar, pero al mismo tiempo contemplar que hay un amplio conjunto de trabajadores, y estamos hablando de un amplio conjunto de trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones físicas de seguir trabajando, que si incluso los dejamos a ver si su físico les da o no les da, probablemente no consigan, nadie los contrata. ¿Quién va a contratar a una trabajadora del servicio doméstico con 62 o 63 años? No es razonable, no va a pasar. Y le vamos a pedir a esa persona que se reconvierta en otra cosa para llegar hasta los 65. No va a pasar. Y por lo tanto, también además, probablemente esas personas que tuvieron ese tipo de trayectorias laborales no tengan la misma sobrevida que lo que tiene, por ejemplo, un profesional universitario. Entonces, contemplemos cambios que permitan que esos sectores efectivamente se puedan jubilar a partir de los 60 años con tasas de reemplazo razonables. Y de nuevo, creo que hay condiciones para encontrar cambios que de ninguna manera además pongan en juego lo que es la sostenibilidad económico-financiera del sistema a lo largo del tiempo. Una de las prioridades. Economista Hugo Bay, coordinador del Diálogo Social, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto como siempre y a las órdenes.